Una mujer sencilla obligada a resolver cálculo. Para burlarse de ella, pero su genialidad sorprende a todos. Sarah Miller se ajustó la sencilla blusa beige mientras caminaba hacia el imponente edificio de cristal del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Chicago. A sus 34 años, se sentía fuera de lugar entre el flujo de estudiantes más jóvenes que corrían hacia sus clases. Sus manos jugueteaban nerviosas con la correa de su gastado bolso de mensajero de cuero, un hábito que nunca había logrado romper. «Puedes hacer esto», susurró para sí misma, recogiendo un mechón suelto de su cabello castaño claro detrás de la oreja. Como asistente administrativa en una pequeña empresa de seguros, Sarah nunca había puesto un pie en un aula universitaria de prestigio, hasta hoy. La oportunidad había llegado inesperadamente, un programa piloto que buscaba mentes matemáticas excepcionales sin credenciales formales, descubiertas a través de competencias de resolución de problemas en línea. Durante años, Sarah había mantenido oculta su pasión por las matemáticas. En los descansos para almorzar, mientras sus compañeros hablaban de planes para el fin de semana, ella resolvía en silencio problemas de cálculo avanzado. Por las noches, después de terminar sus tareas de entrada de datos, pasaba horas en foros matemáticos, resolviendo problemas que dejaban perplejos a estudiantes de doctorado. «El programa es altamente selectivo», le había dicho el Dr. Hayes por teléfono el mes anterior. «Pero tus soluciones al desafío en línea fueron notables. Nos gustaría ofrecerte la oportunidad de auditar algunos cursos avanzados, con la posibilidad de una beca». Sarah casi había rechazado la oferta. ¿Quién era ella para sentarse junto a estudiantes brillantes con educaciones formales? Pero algo, quizás la misma curiosidad que la había llevado a aprender ecuaciones diferenciales por su cuenta con libros de biblioteca, la empujó a decir sí. Al acercarse al edificio, vio su reflejo en las puertas de cristal, ropa sencilla, maquillaje mínimo. Nada que gritara genio matemático. Solo una mujer ordinaria con una mente extraordinaria que pocos habían notado. Respiró hondo y empujó la puerta, entrando en un mundo que solo había soñado. Los pasillos resonaban con conversaciones sobre teoremas y pruebas. Estudiantes con libros de texto caros que ella solo había conseguido mediante préstamos bibliotecarios. «Aula 307», murmuró, revisando el pequeño mapa del campus que había imprimido. «Cálculo avanzado con la doctora Elizabeth Blackwell». Hasta Sarah conocía ese nombre. El libro de texto de Blackwell estaba en su mesita de noche, subrayado y lleno de notas. La mujer era una leyenda en círculos matemáticos, brillante, exigente y, según los foros en línea, despiadada con aquellos que consideraba indignos. Encontró el aula y se detuvo frente a la puerta, con el corazón acelerado. Dentro estaba el mundo al que siempre había querido pertenecer, pero que nunca creyó poder alcanzar. «Ahora o nunca», susurró, y abrió la puerta. Barra inversa. El aula quedó en silencio al instante cuando Sarah entró. Filas de estudiantes con ropa de diseñador y atuendos casuales pero caros se volvieron para mirar a la recién llegada. Sarah se sintió fuera de lugar al instante, con su sencillo top beige y sus modestos pantalones, ropa elegida por comodidad y no para impresionar. Se deslizó hacia un asiento vacío cerca del frente, ignorando las miradas curiosas. Un joven con un suéter de cachemira se apartó ligeramente cuando ella se sentó, como si temiera que su ordinariedad fuera contagiosa. «¿Está ocupado este asiento?», preguntó Sarah con educación. «No», respondió él secamente, volviendo su atención a su tableta elegante. Sarah sacó su cuaderno de papel, no digital, y organizó su colección de lápices cuidadosamente afilados a su alrededor. Los estudiantes susurraban, sus voces lo suficientemente altas como para que alcanzara a escuchar fragmentos. ¿Parte de ese nuevo programa? No tiene educación formal. ¿Por qué está aquí siquiera? Sarah mantuvo la vista fija en su cuaderno, fingiendo no escuchar. No era la primera vez que la juzgaban por no encajar en las expectativas de alguien.
El aula era impresionante, asientos en gradas frente a una pared llena de pizarras, del tipo que Sara solo había visto en documentales sobre universidades prestigiosas. Sobre ellos colgaban retratos de matemáticos renombrados, todos hombres con poses serias, sus contribuciones a las matemáticas inmortalizadas en placas doradas. Una joven con gafas de diseñador, 2 asientos más allá, se inclinó hacia su amiga. La doctora Blackwell la va a destrozar, susurró, sin molestarse en bajar la voz. Ni siquiera deja que los estudiantes de posgrado hablen sin permiso. Apuesto $10 a que sale llorando antes de que termine la clase, respondió su amiga con una sonrisa burlona. Los dedos de Sara se apretaron alrededor del lápiz, pero su rostro permaneció impasible. Si tan solo supieran cuántas noches se había quedado despierta hasta el amanecer resolviendo los problemas más difíciles de Blackwell, publicados en revistas matemáticas. No porque tuviera que hacerlo, sino porque la elegancia de las matemáticas avanzadas llenaba un vacío dentro de ella que nada más podía. La puerta lateral se abrió, y el aula quedó en completo silencio. La doctora Elizabeth Blackwell entró con paso firme, su pelo rubio recogido en un moño severo, su blazer negro impecable y su camisa blanca almidonada irradiando autoridad. Detrás de ella seguía una mujer más joven, de rostro amable, la doctora Patricia Hayes, la que había llamado a Sara sobre el programa. Blackwell colocó su portafolio de cuero sobre el escritorio y escudriñó el aula con sus penetrantes ojos azules. Cuando su mirada se posó en Sara, algo cambió en su expresión, sorpresa, seguida del más leve rizo de desdén en su labio. Bienvenidos a Cálculo Teórico Avanzado, anunció, su voz clara y dominante. Para aquellos que pertenecen aquí, este curso los desafiará hasta los límites de sus capacidades matemáticas. Sus ojos volvieron a Sara. ¿Para aquellos que no? Bueno, el periodo para abandonar termina el viernes. El mensaje implícito no podía ser más claro. Sara se enderezó en su asiento, decidida a no intimidarse. Ella pertenecía aquí. Quizás no por el camino tradicional, pero sí por la única cualidad que realmente debería importar, su comprensión de las matemáticas. Lo que Sara no sabía era que la doctora Blackwell ya planeaba usarla como ejemplo. 20 minutos después, Sara estaba completamente absorta. La doctora Blackwell, a pesar de su presencia intimidante, era una profesora brillante. Sus explicaciones sobre cálculo multivariable fluían con una precisión y claridad que hacían latir el corazón de Sara ante la pura belleza de las matemáticas. Tomaba notas frenéticamente, conectando conceptos que había aprendido por su cuenta con los marcos formales que Blackwell presentaba. De vez en cuando, Sara notaba un patrón o una conexión segundos antes de que Blackwell lo revelara, y un pequeño escalofrío de emoción la recorría cada vez. El enfoque tradicional para esta ecuación diferencial parcial, explicaba Blackwell, escribiendo símbolos elegantes en el pizarrón, requiere la aplicación cuidadosa de la regla de la cadena a través de múltiples variables. Sara asintió sin darse cuenta. Había descubierto un atajo para este tipo de ecuaciones el año pasado, después de semanas de experimentación nocturna. Su método omitía varios pasos sin sacrificar precisión. ¿Tienes algo que agregar, señorita Miller? La voz de Blackwell cortó los pensamientos de Sara como un cuchillo. El aula quedó en silencio. Todos los ojos se clavaron en Sara, que recién ahora notaba que su asentimiento había sido observado. No, doctora Blackwell, respondió en voz baja. Solo estaba siguiendo la explicación. La ceja de Blackwell se alzó. ¿En serio? ¿Encuentras el análisis dimensional avanzado tan intuitivo que asientes como si fuera aritmética básica? Algunos estudiantes soltaron risitas. La doctora Hayes, parada cerca de la ventana, frunció ligeramente el ceño. No quise, comenzó Sara. Ya que pareces tan cómoda con el material, la interrumpió Blackwell, quizá quieras mostrarnos cómo resolver el problema que estaba por presentar. Señaló el pizarrón, donde una ecuación compleja esperaba sin resolver. La boca de Sara se secó. La ecuación no era imposible, podía ver el enfoque necesario,
pero resolverla bajo el escrutinio de 30 pares de ojos críticos y la mirada gélida de Blackwell era muy distinto a hacerlo sola en su apartamento. Vaciló Sara. Como pensé, dijo Blackwell con desdén, volviéndose hacia el pizarrón. Este programa quizá admita personas sin credenciales formales, pero algunas bases simplemente no pueden saltarse. La doctora Hayes dio un paso al frente. Elizabeth, quizás. No, Patricia, la cortó Blackwell. Estos estudiantes merecen entender la diferencia entre formación matemática real y el entusiasmo de un aficionado. Se volvió hacia Sara, sus ojos fríos por el desafío. Señorita Miller, insisto. Muéstranos tu enfoque. El estudiante a su lado susurró a su amigo. Esto va a ser un desastre. Sara cerró su cuaderno lentamente. La ecuación en el pizarrón era difícil, pero reconocía su estructura, era similar a las que había resuelto en el propio libro de texto de Blackwell, ese que había ahorrado 3 semanas de sueldo para comprar usado. Se puso de pie, con las piernas más firmes de lo que esperaba. El camino hacia el frente del aula pareció interminable, cada paso acompañado por el peso de las miradas escépticas. Cuando Blackwell le entregó la tiza, sus ojos se encontraron brevemente, y Sara lo vio, la expectativa de su fracaso, la disposición a usarla como ejemplo de por qué los forasteros no pertenecían allí. Sara se volvió hacia el pizarrón. La ecuación se alzaba ante ella como una montaña que escalar frente a una audiencia que esperaba verla tropezar en el primer paso. Cuando quieras, señorita Miller, dijo Blackwell, su voz goteando falso aliento. O quizá prefieras volver a tu asiento. Sara levantó la tiza. La tiza se sintió fría entre los dedos de Sara mientras estudiaba la ecuación, un problema de cálculo multivariable especialmente complicado, con integrales anidadas y una sustitución engañosa. Lo reconoció como una variante de un ejercicio del capítulo 7 del libro avanzado de Blackwell, pero con una complejidad añadida que hacía tedioso el método convencional. El silencio en el aula era absoluto. Podía sentir la presencia de la doctora Blackwell detrás de ella, irradiando satisfacción por lo que asumía sería la humillación inminente de Sara. Alguien tosió en la última fila, y un lápiz cayó al suelo con un golpe seco. Voy, señorita Miller, presionó Blackwell, con un dejo de suficiencia en la voz. Sara respiró hondo. Entendía el problema completamente, no solo el proceso mecánico de resolverlo, sino los principios subyacentes, el paisaje matemático que habitaba. Durante esas noches en vela resolviendo problemas a la luz de su lámpara, había desarrollado una intuición que iba más allá de los métodos convencionales. Empezó a escribir, su letra clara y segura. El primer paso fue convencional, planteó el enfoque estándar que cualquier matemático entrenado usaría. Pero en la tercera línea, cambió de rumbo, aplicando una sustitución nada obvia que simplificaba la complejidad anidada. Detrás de ella, escuchó un leve suspiro de la doctora Hayes. Sara continuó, su tiza deslizándose con firmeza por el pizarrón. No solo resolvía el problema, encontraba el camino más elegante. Donde el método del libro requería 15 pasos de manipulación cuidadosa, su enfoque los reducía a 8. Mientras trabajaba, ocurrió algo extraño, los murmullos cesaron. El sonido de papeles moviéndose se detuvo. Todo el salón pareció contener la respiración, observando a esa mujer de apariencia ordinaria, con su sencillo top base, desarmar un desafío matemático complejo con la precisión de un relojero maestro. A los 5 minutos, escuchó el tacón de Blackwell golpear el piso. Una vez. 2 veces. La única señal externa de su creciente incomodidad. Sara se detuvo en un punto crítico, verificando mentalmente su trabajo, y luego procedió con la transformación final. Los últimos pasos fluyeron de su tiza como agua encontrando su cauce, inevitables, naturales, perfectos. Enmarcó la respuesta con un cuadro y dejó la tiza en la bandeja metálica con un clic suave que resonó en el silencio del aula. Solo entonces se volvió.
El rostro de Blackwell había perdido su seguridad arrogante, reemplazada por algo más difícil de leer, sorpresa mezclada con renuencia. La profesora se acercó al pizarrón, escaneando la solución con ojos entrecerrados, buscando algún error, alguna oportunidad para retomar el control. La doctora Hayes se acercó también, sus ojos ampliándose levemente al seguir el razonamiento de Sara. Este enfoque, murmuró. Omite por completo el método de Peterson. Se volvió hacia Sara. ¿Cómo viste esta conexión? Sara entrelazó las manos para evitar que temblaran. La estructura de la ecuación me recordó el marco de optimización de Carrar. Noté que si transformas las variables usando una sustitución hiperbólica modificada, las integrales anidadas se simplifican. Un estudiante de la primera fila se inclinó hacia adelante, su desdén inicial reemplazado por curiosidad. Pero eso no está en el libro de texto. No, admitió Sara en voz baja. Lo deduje resolviendo problemas similares. Los labios de Blackwell se apretaron en una línea delgada. No esperaba esto, no solo una solución correcta, sino una elegante, que mejoraba los métodos estándar. Por un momento, el aula permaneció en suspenso. La dinámica de poder había cambiado de una manera que nadie había anticipado. Un enfoque, interesante, concedió Blackwell al fin, su voz tensa con una neutralidad forzada. Aunque los métodos poco convencionales a veces llevan a errores en aplicaciones más complejas. Era lo más cerca que estaría de admitir que Sara tenía razón. Pero Sara no necesitaba más. La ecuación estaba resuelta. La respuesta, verificada por la aprobación muda de Hayes. ¿Puedo volver a mi asiento? Preguntó con educación. Blackwell hizo un gesto brusco, ya girando hacia el pizarrón, desesperada por recuperar el control de su clase. Pero algo fundamental había cambiado. Y todos en ese salón lo sabían. Mientras Sara caminaba de vuelta a su pupitre, notó que el estudiante que antes se había apartado de ella ahora le hacía espacio. Un gesto pequeño, pero simbólico de la transformación que acababa de ocurrir. Antes de terminar hoy, anunció la doctora Blackwell, ya completamente recuperada 30 minutos después, me gustaría presentar un problema más desafiante. Uno que ilustre las limitaciones de los enfoques intuitivos. Sus ojos se posaron brevemente en Sara. El mensaje era claro, segundo asalto. En el pizarrón escribió una nueva ecuación, infinitamente más compleja que la primera, una integral multidimensional con lo que parecía ser una condición límite degenerada. Quizá la señorita Miller quiera demostrar su técnica otra vez, sugirió Blackwell, con un tono que dejaba claro que no era una petición, sino un desafío. Sara sintió como decenas de ojos se clavaban en ella de nuevo, pero esta vez había algo distinto en esa atención, curiosidad, incluso expectación. El estudiante a su lado, que antes la había ignorado, se volvió y susurró. Buena suerte. Cuando Sara se levantó para acercarse al pizarrón otra vez, la doctora Hayes intervino. Elizabeth, solo quedan 5 minutos de clase. Quizá este problema debería esperar a la próxima sesión. La señorita Miller ya ha demostrado habilidad más que suficiente como para. A menos que sienta que el desafío está más allá de sus capacidades, la interrumpió Blackwell con suavidad, claro. Era una trampa cuidadosamente tendida, rehusar y confirmar las sospechas de Blackwell de que su éxito previo había sido casualidad, o aceptar y arriesgarse a equivocarse en un problema deliberadamente más difícil. Con tiempo insuficiente. Sara tomó la tiza que Blackwell le extendía. Lo intentaré, dijo simplemente. Al estudiar el nuevo problema, Sara comprendió su verdadera complejidad, no era de ningún libro de texto. Era algo que Blackwell había diseñado específicamente para ser engañoso. El enfoque obvio llevaría a un callejón matemático sin salida. Comenzó a trabajar, consciente del tiempo corriendo. Planteó el método estándar, pero entonces se detuvo, la tiza suspendida sobre el pizarrón mientras reflexionaba. Había una simetría oculta en el problema, fácil de pasar por alto si uno iba con prisa. Detrás de ella,
Blackwell consultó su reloj con énfasis. 2 minutos, señorita Miller. En lugar de continuar por el camino convencional, Sara cambió de estrategia de repente. Reescribió el problema usando un sistema de coordenadas distinto, uno que revelaba su estructura subyacente. Varios estudiantes contuvieron el aliento al darse cuenta de lo que hacía. Trabajando con rapidez pero meticulosamente, Sara transformó el problema aparentemente imposible en algo manejable. Su tiza danzaba por el pizarrón con creciente seguridad, cada paso exponiendo más de la solución elegante escondida tras la fachada enrevesada. Justo cuando el reloj marcaba el final de la clase, Sara escribió la línea final, encerrando su respuesta en un cuadro impecable. Se volvió, ligeramente sin aliento, y encontró al aula entera mirándola en silencio atónito. Blackwell observó la solución, su rostro impasible. Se acercó para examinarla, revisando cada paso con ojos escrutadores. «Eso», murmuró Hayes, acercándose. «Eso es brillante. Reconociste la transformación jacobiana incrustada». La mandíbula de Blackwell se tensó casi imperceptiblemente. Un enfoque, creativo, concedió, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. Clase terminada. Mientras los estudiantes recogían sus cosas, el aula estalló en murmullos de asombro. Sara regresó a su asiento, extrañamente serena pese al revuelo a su alrededor. «Eso fue increíble», dijo el joven que antes se había apartado de ella. «¿Cómo aprendiste a hacer eso sin formación formal?». Antes de que Sara pudiera responder, otro estudiante se inclinó hacia ella. «¿Podrías explicar esa última sustitución?». N. Un mes después, Sara Miller ya no era la mujer invisible. Su solución innovadora al problema de Blackwell había circulado por el departamento de matemáticas como un secreto bien guardado que todos querían conocer. El artículo que envió a la revista de investigación del departamento, redactado con la meticulosidad de quien había leído cientos de artículos académicos por pura pasión, recibió una respuesta inesperada. Su enfoque es revolucionario. ¿Consideraría expandirlo para su publicación formal? La doctora Hayes le ofreció no solo una beca completa, sino un puesto como asistente de investigación. «Necesitamos mentes como la tuya», le dijo, «que vean más allá de lo establecido». Hasta Blackwell, aunque nunca admitiría abiertamente su error, comenzó a tratarla con un respeto profesional que habría sido impensable semanas atrás. En la última clase del semestre, Blackwell escribió un problema especialmente complejo en el pizarrón y, sin mediar palabra, le entregó la tiza a Sara. «Demuéstrenos, Miller», dijo, con un gesto casi desafiante, «cómo lo resolvería usted». Esta vez, no hubo murmullos. Solo expectación. Sara sonrió, tomó la tiza, y comenzó a escribir.